Reciban nuestro saludo al iniciar la actividad orientadora número 11 de la asignatura Pediatría 2. Antes de iniciar el estudio de los contenidos nuevos correspondientes a este tema, es importante que recuerden los aspectos morfofisiológicos del sistema hemolinfopoyético estudiados en morfofisiología, los que te servirán para comprender sus alteraciones en el niño. Las enfermedades del sistema hemolinfopoyético, sobre todo las anemias carenciales, constituyen un problema de salud a nivel mundial y son causa de una alta morbilidad en la edad pediátrica. Por esta razón, el conocimiento que sobre ellas tengas será de extraordinaria importancia para brindar una adecuada atención médica a tu comunidad. Al concluir la actividad orientadora, serán capaces de describir las características clínicas de los trastornos de la hemostasia en el niño, las anemias por déficit de hierro, ácido fólico y por hematíes falciforme. Seleccionar e interpretar los exámenes complementarios útiles para el diagnóstico. Seleccionar la conducta terapéutica integral. Clasificar las anemias. Identificar los factores de riesgo o predisponentes en ellas. Describir el cuadro clínico y las complicaciones más frecuentes. Emitir el diagnóstico positivo, diferencial y su pronóstico, así como seleccionar la conducta terapéutica integral en cada una de ellas. La anemia es la disminución en el número de glóbulos rojos y de la concentración de hemoglobina por debajo de los valores considerados como normales para cada edad y sexo. En sentido fisiológico clínico, anemia es la disminución de la capacidad de transporte de oxígeno por el eritrocito periférico, lo que genera signos y síntomas derivados fundamentalmente de la hipoxia. Para determinar el tipo de anemia, se aconseja realizar la clasificación morfológica cuando se disponen de datos hematológicos como la hemoglobina, hematocrito o recuento de glóbulos rojos. Atendiendo a estos elementos, se distinguen tres tipos de anemia, según los valores de las constantes corpusculares: las microcíticas hipocrómicas, macrocíticas o megaloblásticas y las normocíticas. En el primer grupo se encuentran las anemias por déficit de hierro, que es la anemia más frecuente, las talasemias y la anemia de la infección crónica. En el segundo grupo está la deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, y muy raramente errores congénitos del metabolismo. Y en el tercero, las anemias por pérdida aguda de sangre y las anemias hemolíticas, en las que existe reticulocitosis. La anemia ferripriva se produce cuando la cantidad de hierro es inadecuada para sostener una buena eritropoiesis. El hierro es esencial para la vida humana por su papel central en la molécula de N que permite el transporte de oxígeno. Es el constituyente esencial de la hemoglobina, la mioglobina y enzimas respiratorias. La deficiencia de hierro da como resultado una inadecuada producción de hemoglobina, con la consiguiente alteración en la formación de glóbulos rojos. En tu estudio independiente, es importante que profundices en el metabolismo del hierro. Los requerimientos de este mineral en el organismo son de 1 miligramo por kilo por día desde los 4 meses de edad hasta los 3 años, cuando se trata de un recién nacido a término. En el prematuro, desde los 2 meses de edad, 2 miligramos por kilo por día. El máximo, en ambos casos, es de 15 miligramos diarios. En los niños de 4 a 10 años, es de 10 miligramos por día, y en el adolescente, de 18 miligramos por día. Las causas principales de anemia ferripriva varían de acuerdo con la edad.
En el niño menor de 3 años tiene una alta frecuencia. La misma puede producirse por la tasa de crecimiento rápido en el primer año de vida, por cantidades deficientes de hierro al nacer, como en la prematuridad, gemelaridad, transfusión feto-materna o feto-fetal, deficiencia de hierro en la madre o pérdida de sangre al nacer, entre otras. Otro aspecto es el ingreso y absorción deficiente del hierro exógeno, como ocurre en casos de alimentación defectuosa o en el síndrome de mala absorción intestinal. También en las infecciones crónicas recurrentes, fundamentalmente del tracto gastrointestinal. En el niño mayor de 3 años, las causas pueden ser por ingreso insuficiente, absorción deficiente o ambas. También se produce por pérdida crónica de sangre, como en el parasitismo intestinal por necatoriasis y tricocefaliasis, en el divertículo de Meckel, poliposis y otras afecciones sangrantes del tubo digestivo. En la adolescencia hay un crecimiento acelerado, por lo que es frecuente la deficiencia de hierro en este periodo de la vida. La anemia por déficit de hierro se desarrolla lenta e insidiosamente, lo cual permite ajustes fisiológicos en el niño. Por esto, la palidez puede pasar inadvertida para los padres durante mucho tiempo y las concentraciones muy bajas de hemoglobina pueden ser toleradas sin interferencia notable en la actividad ordinaria. Los síntomas más prominentes son la palidez, la astenia, anorexia, irritabilidad, pica y taquicardia. El niño rehúsa ingerir alimentos mientras que demanda cantidades copiosas de leche. La marcada palidez proporciona a la piel una apariencia translúcida, sobre todo alrededor de las orejas. Las mucosas están muy pálidas y pueden proporcionar el dato diagnóstico para los niños de piel oscura. La instalación de este tipo de anemia sucede en 3 etapas. En la primera hay una disminución del hierro de los depósitos. En la segunda disminuye el hierro de la transferrina. Y en la tercera aparece la anemia. En el primer estadio se agota el hierro de la médula ósea y por lo tanto la coloración azul de Prusia es negativa y la ferritina sérica disminuye. En la segunda etapa, el hierro sérico y el porcentaje de saturación de la transferrina están disminuidos y la capacidad total está aumentada. Y en la tercera aparecen microcitos e hipocromía, anemia y aumento de la protoporfirina eritrocitaria. El tratamiento es profiláctico y consiste en ofrecer lactancia materna al recién nacido, ya que el hierro de la leche materna se absorbe mejor que el de la leche de vaca. La ablactación y la alimentación posterior deben ser correctas. En los prematuros se indica hierro profiláctico desde los 2 hasta los 6 meses de edad. El tratamiento de elección son las sales de hierro por vía oral. La dosis es de 6 a 10 miligramos por kilo por día de hierro elemental. El hierro comienza a administrarse por una tercera o cuarta parte de la dosis total y se aumenta de modo gradual porque puede producir gastritis, diarreas o constipación. El tratamiento se prolonga por 3 o 4 meses para reponer el hierro de los depósitos. Si existe intolerancia a hierro por vía oral, administrarás el hierro intramuscular por medio de la siguiente fórmula. Dosis total es igual a 13 menos hemoglobina inicial por kilogramo de peso por 5 si el niño es menor de 5 años o 2,5 si es mayor de esta edad. Esta cantidad se divide en inyecciones de 50 miligramos cada 4 días.
Se administrará intramuscular profundo en zigzag. Estudiaremos ahora otro tipo de anemia carencial. Se trata de las anemias megaloblásticas. En los niños ocurren casi siempre por déficit de ácido fólico y se caracterizan por alteraciones morfológicas de los glóbulos rojos y de las células de la médula ósea. Una dieta normal contiene de 1 a 1,2 miligramos de ácido fólico al día. Los requerimientos son entre 50 y 75 microgramos por día. Los alimentos ricos en ácido fólico son el hígado de vaca y de pollo y los vegetales verdes. La leche de cabra es muy pobre en ácido fólico. Pueden deberse a defectos en la absorción, defectos en la dieta, reacciones secundarias a drogas, deficiencias enzimáticas o por aumento de los requerimientos. Es más frecuente en lactantes de 5 a 11 meses de edad y especialmente en los prematuros. La palidez progresiva es la manifestación habitual. Además, existe irritabilidad, diarreas y retardo del desarrollo pondoestatural. En casos avanzados, ocurren hemorragias por trombocitopenia y a veces una ligera esplenomegalia. El análisis de sangre periférica muestra los característicos hematíes macrocíticos. En el examen de médula ósea se observan los cambios megaloblásticos en los 3 sistemas medulares. El volumen corpuscular medio se encuentra aumentado por más de 100 micras cúbicas y el ácido fólico está disminuido. Su tratamiento consiste en la administración de ácido fólico. Se obtiene una buena respuesta con una dosis de 100 a 200 microgramos por día. Sin embargo, se acostumbra a indicar 1 a 5 miligramos por día durante un mes. Te sugerimos que profundices en las anemias carenciales, incluyendo la deficiencia de vitamina B2. Confecciona un resumen donde reflejes las características principales del diagnóstico y el tratamiento. Para ello, consulta la bibliografía básica y complementaria, así como los materiales complementarios que se encuentran en el CD. Continuaremos con el estudio de la anemia drepanocítica o anemia por hematíes falciformes, la cual es una enfermedad hemolítica crónica e intensa que se debe a la destrucción prematura de eritrocitos frágiles y poco deformables. Es la anemia hemolítica congénita más frecuente en el mundo. El gen de hemoglobina S es prevalente en África Central, el Cercano Oriente, algunas regiones de la India y se encuentra en todos los países de América en los cuales se produjo una inmigración de individuos de la raza negra. Las manifestaciones clínicas no son evidentes al nacimiento. La anemia aparece alrededor de los 3 meses de edad. El cuadro clínico basal es el de una anemia hemolítica crónica de intensidad variable y sobre el cual se instalan las llamadas crisis. En el cuadro clínico basal se destacan la palidez, la ictericia y la esplenomegalia, que desaparece alrededor de los 8 años de edad por infartos repetidos del órgano, los cuales provocan fibrosis. Con posterioridad aparece la hepatomegalia, casi siempre se constata cardiomegalia y soplo funcional. El hábito corporal clásico consiste en alargamiento del segmento inferior del cuerpo, cifosis dorsal, lordosis lumbar, prominencia frontal del cráneo, paladar ojival y cráneo en torre, pero no se presenta en todos los pacientes. La pubertad y el desarrollo pondoestatural están retrasados. Las crisis se dividen en hematológicas y vasooclusivas
o dolorosas. Las crisis hematológicas son la aplasia, la de secuestro y la hemolítica. Las crisis vasooclusivas pueden ser osteomioarticulares y abdominales. Las crisis vasooclusivas se caracterizan por dolor de duración e intensidad variables. Pueden existir febrículas y signos inflamatorios locales. Las osteomioarticulares aparecen alrededor de los 3 años de edad. En el niño pequeño es frecuente la llamada mano-pie, que consiste en dolor y signos inflamatorios en el dorso de estas extremidades. Habitualmente no deja secuelas, pero puede producir acortamiento de los dedos. La vasooclusión aguda es la causa de la crisis dolorosa. Puede ocurrir también en diferentes órganos y dar lugar a muchos cuadros clínicos: infarto pulmonar, infarto renal, hematuria, priapismo, crisis hepática, muy semejante a la hepatitis viral, así como crisis vasooclusivas del sistema nervioso central, capaz de causar la muerte o dejar secuelas graves. La más frecuente es la hemiplegia. La oclusión vascular crónica o repetida lleva a la atrofia del vaso, a la fibrosis del hígado, a la hipostenuria y tardíamente en el adulto a la insuficiencia renal. Las alteraciones oculares son muy variables, desde el signo conjuntival sin trascendencia clínica hasta el desprendimiento de retina, que se presenta sobre todo en el adulto. La complicación más frecuente en el niño es la infección, casi siempre pulmonar y producida en primer lugar por el neumococo y con menos frecuencia por el Haemophilus influenzae, Salmonella, Escherichia coli y otros. Para realizar el diagnóstico es muy importante el interrogatorio para precisar antecedentes familiares. La presencia de anemia hemolítica en un niño de la raza negra debe hacer sospechar siempre la posibilidad de anemia drepanocítica o algunas de sus variantes. En el análisis de sangre periférica aparecen dianocitos, poiquilocitos y hematíes falciformes irreversibles. El diagnóstico se confirma por medio de la electroforesis de hemoglobina. Profundiza en el resto de los exámenes complementarios que puedes realizar en el estudio de la misma. El pronóstico depende de la severidad de la enfermedad y está a su vez en relación, en gran medida, aunque no exclusivamente, con el nivel de atención médica y el estado socioeconómico del paciente. El promedio de sobrevida no se ha establecido con exactitud, pero muchos pacientes pueden llegar a la edad adulta. Las medidas terapéuticas de mayor importancia son las que se dirigen a evitar las complicaciones graves de la drepanocitosis. Es importante que el enfermo tenga buenas condiciones ambientales y nutricionales, que reciba una atención médica calificada con consultas periódicas y esquema de vacunación, y que tenga una eficiente atención psicológica, la que debe incluir el consejo genético y la orientación vocacional. En tu autopreparación estudiarás las diferentes opciones terapéuticas que emplearás durante las crisis. Finalmente, abordaremos el estudio de los trastornos hemorrágicos, los cuales son un grupo de entidades de diferente causa que tienen como característica común una tendencia al sangrado debido al defecto de uno o varios componentes del mecanismo hemostático: vasos sanguíneos, plaquetas, factores plasmáticos de la coagulación y sistemas fibrinolíticos. Iniciaremos con el estudio de la púrpura trombocitopénica idiopática, que es un trastorno de carácter inmune expresado por trombocitopenia debido al acortamiento de la supervivencia plaquetaria, con un número normal o aumentado de megacariocitos en la médula ósea y que no está relacionada con otros procesos morbosos ni con la exposición a drogas o agentes químicos.
Clásicamente se han descrito dos formas clínicas, la aguda y la crónica. La primera se observa por lo general en niños entre 2 y 6 años de edad. Es rara en el primer año de vida. La variedad crónica ocurre con mayor frecuencia en el adulto. El cuadro clínico se caracteriza por la presencia de manifestaciones hemorrágicas. Los sangrados más frecuentes se localizan en la piel y las mucosas, fundamentalmente petequias y equimos. Se ha observado epístasis, así como sangramientos viscerales en forma de hematuria, melena, enterorragia, hematemesis y es rara la hemorragia intracraneal. En el coagulograma, las plaquetas se encuentran disminuidas. El tiempo de sangramiento está prolongado. La prueba del lazo es positiva y el coágulo irretráctil. En el medulograma existe un número normal o aumentado de media cariocito. El diagnóstico se establece con las manifestaciones clínicas y la confirmación de la disminución en el conteo de plaquetas. Otras causas de trombocitopenia se excluyen a través del medulograma. Te recomendamos que elabores una pequeña ficha con los elementos clínicos distintivos de estas entidades para establecer el diagnóstico diferencial. Más del 50% de los pacientes en la forma aguda obtienen remisión espontánea del episodio en las primeras 4 semanas de la enfermedad. Alrededor de un 5 a 10% pasa a la cronicidad con más de 6 meses de evolución y pueden algunos requerir esplenectomía para la curación. Los sangramientos viscerales constituyen la complicación más importante asociada a muy alta mortalidad cuando ocurren en el sistema nervioso central. Ante la posibilidad de este diagnóstico, es necesario orientar al paciente y familiares. Para establecer la terapéutica en el periodo inicial de la afección, se debe hospitalizar al paciente. Tendrás presentes las medidas generales de sostén que incluyen reemplazo de sangre cuando éste sea necesario, evitar el uso de drogas que producen disfunción plaquetaria, reposo, evitar inyecciones intramusculares y no funcionar venas profundas. Son recomendados los esteroides en el tratamiento medicamentoso inicial. Se utiliza la prednisona por vía oral a la dosis de 1 a 2 miligramos por kilo por día durante 4 semanas, lográndose la remisión completa entre 7 y 10 días en el 25 al 50% de los pacientes. Con gamma-globulinas endovenosas se ha obtenido magníficos resultados con su uso, siendo de elección ante la no respuesta a los esteroides, incluso previo al uso de los mismos. La esplenectomía se reserva para la forma crónica, lográndose remisiones de hasta un 75%. La púrpura de Cholin-Genot, conocida también como púrpura alérgica o anafilactoide, es una vasculitis de vasos pequeños, de origen inmunológico, que puede ser desencadenado por alimentos, medicamentos, sueros o vacunas, infecciones y el frío. La infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A es un antecedente frecuente, aunque también se describen los adenovirus, parvovirus y micoplasma. Frecuentemente existe el antecedente de un proceso infeccioso 2 o 3 semanas antes de la aparición de las manifestaciones clínicas. Estas se caracterizan por lesiones cutáneas pleomorfas, petequias, equimosis, urticaria y edemas con una localización particular en las extremidades inferiores y regiones glúteas. En ocasiones se observan en los miembros superiores, pero nunca en el tronco y la cara. Pueden presentarse vómitos, dolor abdominal y sangrado rectal
como resultado probablemente de hemorragia petequial, edemas o ambos de la pared intestinal. La manifestación gastrointestinal más importante es la invaginación. Las manifestaciones articulares son variables, desde dolor ligero sin signos locales hasta aumento de volumen de la articulación con dolor intenso y limitación funcional. Las manifestaciones renales, por lo general, semejan a las de la glomerulonefritis aguda postestreptocóxica o síndrome nefrótico, con edema, hematuria, proteinuria, hipertensión y azoemia ocasional. Alrededor de un 10% de los enfermos evolucionan hacia la insuficiencia renal crónica. Indicarás hemograma con diferencial, donde puede aparecer anemia si los sangrados han sido importantes. El coagulograma es normal. La prueba del lazo es positiva. La cuantificación de IgA tiene niveles aumentados. En orina puede aparecer hematuria macroscópica o microscópica según afectación renal, así como proteinuria. La biopsia de piel no se realiza habitualmente en todos los pacientes. En ella aparece infiltrado perivascular de polimorfonucleares y depósito de IgA. En la mayoría de los pacientes, el reposo, el tratamiento sintomático y el seguimiento de las manifestaciones suele ser suficiente por tratarse de una enfermedad autolimitada. Los esteroides están indicados en el paciente para el alivio de las manifestaciones articulares y la púrpura abdominal. Se utiliza la prednisona a la dosis de 1 o 2 miligramos por kilo de peso por día durante 7 a 10 días. La plasmaféresis y en algunos casos los inmunosupresores han demostrado ser medidas terapéuticas efectivas. Finalmente estudiaremos la hemofilia, que se define como una diátesis hemorrágica congénita caracterizada por tendencia al sangramiento como consecuencia de disminución o ausencia del factor 8 en el caso de la hemofilia A y el 9 en la hemofilia B o el 11 en la C. El 85% de los pacientes hemofílicos son por déficit del factor 8 de la coagulación. Esta enfermedad es transmitida por ambos sexos, pero la padecen los varones. Las manifestaciones clínicas comienzan en edades tempranas de la vida, después de los 9 meses, cuando el niño comienza a gatear o caminar. La gravedad de las manifestaciones guarda relación directa con la magnitud del déficit. La hemorragia constituye el síntoma más relevante y aparece en relación con traumatismo, en forma de sangramientos musculares y articulares o hemartrosis en rodillas, tobillos, codos, hombros o caderas. También ocurren hemorragias viscerales como hematuria, que es muy frecuente, hematemesis o del sistema nervioso central. El estudio de la coagulación muestra un tiempo de coagulación prolongado en pacientes severamente afectados o normal en formas ligeras. El tiempo de sangrado es normal. La prueba del lazo negativa. El tiempo parcial de tromboplastina con kaolin prolongado y la dosificación del factor 8 o 9 normal o disminuido. El diagnóstico se establece por los antecedentes familiares y personales, el cuadro clínico y la dosificación de los factores 8 y 9. El diagnóstico prenatal de mujeres portadoras del gen es posible realizarlo por métodos de biología molecular e inmunológico, así como técnicas genéticas. Entre las medidas terapéuticas más relevantes están el asesoramiento genético a la pareja para su prevención. Se evitarán los traumatismos, particularmente cuando el niño es pequeño, protegiéndolo de accidentes. Cuando sea mayor,
debe permitírsele participar en todas las actividades que no entrañe peligro de traumatismo. Dar apoyo psicológico y familiar, así como debe tenerse cuidado con las extracciones por el riesgo de gran sangramiento. Deben evitarse las suturas. Las heridas pequeñas o superficiales deben tratarse localmente. Se empleará crío precipitado y concentrado de factor antihemofílico para el tratamiento de la hemorragia. Los aspectos terapéuticos y las complicaciones de esta enfermedad aparecen detalladas en la bibliografía básica. Otra de las entidades que estudiarás son las leucemias, las cuales son procesos neoplásicos del tejido hematopoyético de naturaleza clonal, que se caracterizan por ausencia de la regulación fisiológica, con anomalías de la proliferación de los leucocitos y de los mecanismos de apoptosis. Se originan en la médula ósea y su evolución sin tratamiento es uniformemente fatal. El estudio de esta entidad es muy importante en tu formación, por lo que te sugerimos revisar la bibliografía básica y complementaria que se encuentran disponibles en el CD de la asignatura. Para finalizar la actividad orientadora de hoy, arribamos a las siguientes conclusiones. La anamnesis y el examen físico en los pacientes que padecen anemia por déficit de hierro o megaloblástica son de extraordinario valor para orientar el diagnóstico. La sospecha y posterior confirmación diagnóstica de una enfermedad hematológica en la infancia dependen de la correcta búsqueda de los factores de riesgo epidemiológico, de los síntomas y signos y de una acertada utilización de las evidencias analíticas. Hasta aquí hemos abordado los elementos básicos que les permitirán encaminar el estudio de las enfermedades del sistema hemolinfopoyético en la edad pediátrica. En la próxima semana continuaremos con el estudio de las enfermedades del sistema nervioso en la infancia, específicamente los contenidos correspondientes a lesiones estáticas, eventos paroxísticos e infecciones del sistema nervioso central.